Ya se está grabando la clase de hoy, entonces, bueno, miren, Juan Carlos está entrando. Entonces, como vengo diciéndoles, el apunte del día de hoy, empezamos con el 2.4, que es magnitudes físicas. Si ustedes ven en sus apuntes, el capítulo 2.4 dice, las magnitudes físicas son todas aquellas que se pueden medir con cierto grado de precisión, utilizando para ello un instrumento y una unidad de medida o patrón convencionalmente establecido. Ejemplo, las dimensiones de una aula puede ser medida con un flexómetro o un metro, como convencionalmente se le llama, usando como unidad el metro patrón. La masa de los cuerpos se mide con una balanza usando como unidad de medida el kilogramo patrón. El tiempo transcurrido con un cronómetro usado como unidad de medida el segundo. Esto está en base a los temas que vimos en la clase anterior. Luego dice, las magnitudes físicas se dividen según su precedencia, en magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes físicas fundamentales son el conjunto de magnitudes físicas que definen el sistema de unidades, como puede ser el Sistema Internacional de Unidades o el Sistema Inglés de Unidades. Magnitudes físicas derivadas son todas las magnitudes físicas que proceden de las magnitudes físicas fundamentales. Por ejemplo, la velocidad es metro por segundo. El área es metro cuadrado. De densidad es kilogramo por metro cúbico. Y el otro tipo de magnitudes físicas son según sus características. Y tenemos magnitudes físicas escalares. Son aquellas magnitudes que quedan perfectamente definidas por un número real y su correspondiente unidad de medida. Por ejemplo, la masa, que es en kilogramos, el volumen, que es en metros cúbicos, y el tiempo en segundos. Pero, si ustedes ven, voy a compartir mi pantalla. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, en unidades, tenemos este coeficiente, que son 60, aquí son 1000 y aquí son 90. Entonces, estamos hablando de magnitudes físicas escalares que están definidos ¿por quién? Pues por un número real. El número real es este, que a diferencia de las magnitudes físicas según su procedencia, aquí estamos hablando del sistema internacional, porque tenemos kilogramos, metros cúbicos y segundos. Entonces, la diferencia de las magnitudes según su precedencia con las de según su característica es que aquí están las magnitudes escalares, ¿no? Que están definidas por el número que precede a las unidades. En este caso, masa son 60 kilogramos. Bien, espero que con esto quede comprendido este punto. Y después vienen lo que son las magnitudes físicas vectoriales. Para la física, entender las magnitudes vectoriales es vital, porque es la forma de representar las unidades de medida. Por ejemplo, las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes físicas que para ser definidas se necesita magnitud, dirección y sentido. Esas son las tres características que siempre debemos tener presente y que pueden definir las magnitudes vectoriales. Son magnitudes vectoriales porque están definidas por su
ver, es que aquí no sé qué se metió. Están definidas por la magnitud, la dirección y el sentido. Esas son las características de las magnitudes vectoriales. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es el valor o módulo de la magnitud física vectorial. Es decir, cuánto mide de aquí a aquí. ¿Cuál es su valor? Puede ser una longitud que mediríamos en metros, ¿sí? Entonces, esa es la magnitud de un vector. Un vector está representado en términos generales por una línea recta y en la punta una flecha que nos indica la dirección. Entonces, un vector es una línea recta que en la punta se representa con una flecha. Esta es la punta de flecha que nos dice la dirección. Perdón, nos dice el sentido. La dirección es el ángulo que la línea recta está formando contra alguno de los ejes. Puede ser el eje X o puede ser el eje Y, cualquiera de los dos ejes. El ángulo con el que está ubicado el vector será la dirección. Este es el ángulo que nos está indicando la dirección. Entonces, nuevamente, los vectores son magnitudes físicas que nos indican algún movimiento, ¿sí? Y que tienen tres características, que es magnitud, dirección y sentido. La magnitud es la longitud de la flecha, la dirección es el ángulo que forma contra cualquiera de los ejes que se usan de referencia y el sentido es la punta de la flecha que nos está marcando hacia dónde se está efectuando el movimiento. En este caso, aquí tenemos representada en este vector el vector velocidad que vamos a ver más adelante, lo que es lo que es el concepto de velocidad. Entonces ya vimos los tipos de magnitudes físicas. La más importante para nosotros desde el punto de vista de la física es la magnitud vectorial. Luego viene el sistema de unidades. Creo que esto también ya lo vimos. Esto es como un repaso, en todo caso, de lo que vimos la semana pasada. Sí, esto ya lo vimos la semana pasada, está en el video que ustedes, a ver, me están pidiendo dar acceso. Permítame un segundito. Pues si no, aquí está. Ya le di acceso. Espero ya nada más que se conecte. Bien, entonces ya vimos lo que son vectores como un repaso de la clase anterior. Y de tarea se quedó, déjenme comparto nuevamente mi pantalla. Y de tarea se quedó hacer estas conversiones. Estas conversiones que están aquí se quedaron de tarea para esta semana.
Estas transformaciones fueron las que se quedaron de tarea para esta semana. Profe, Sí, ¿le puedo entregar la tarea ahorita finalizando la clase? Es que apenas la acabo de ver ahorita y me quedé en en los matices de la multiplicación. Me faltaban como 20 minutos para acabarla. ¿en Y dónde, no me salía el ejercicio. en dónde se quedó usted, dice? Lo de las matices, en la de la multiplicación donde era lo de 5x a la 6, 10 a la 6 o así. Bueno, eso fue lo que me quedé en la clase pasada. A ver, ¿qué tema es? ¿Tiene usted los apuntes? No, pues apenas estaba tomando la clase ahorita porque como Pero de descansé la semana apenas pasada. pues, de la semana pasada. Bueno, Es más arriba, profe. hice unos apuntes ahorita, era de la clase, era multiplicación y división, notación científica y multiplicación. ¿Alguien me comentaba algo más arriba? Sí, que es más arriba. ¿No es esta? Sí, Esta es la a que ver. se quedó de tarea, ¿verdad? Sí, Muchachos, sí es esa. es esta, ¿verdad? La que se quedó de tarea hasta aquí. Sí, Entonces voy bien, para esta clase estaríamos viendo las magnitudes físicas. Sí, exactamente estas son las actividades que se quedaron de tarea. Estos ejercicios, ¿sí? Fueron los que se quedaron de tarea para esta clase. Entonces, bueno, ya vimos lo que son las magnitudes físicas, ya vimos lo que son las magnitudes vectoriales. Ahora, el sistema internacional de unidades. Como ya vimos, el sistema métrico es un sistema de unidades basados en el metro y el kilogramo. Surgió después de la Revolución Francesa, cuando se construyeron dos artefactos patrones de referencia de platino para el metro y el kilogramo, y se depositaron en el Archivo Nacional francés de París en 1799. Más tarde serían conocidos como el metro de los archivos y el kilogramo de los archivos. La Academia Francesa de Ciencias fue la encargada por la Asamblea Nacional, que se creó después de la Revolución Francesa o al triunfo de la Revolución Francesa. Se crea este organismo, que es la Asamblea Nacional, se encarga de diseñar un nuevo sistema de unidades para ser usados en todo el mundo. En 1946, el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo y amperio, fue aceptado por los países de la Convención del Metro. En 1954, el sistema MKSA se amplió para incluir el Kelvin y la candela. La candela es unidad de medida de luz, de iluminación, de intensidad luminosa, y el Kelvin es de los grados centígrados, o bueno, las unidades de temperatura, ¿no? El sistema asume entonces el nombre de Sistema Internacional de Unidades, que es el que nosotros estamos o tenemos actualmente utilizando. El sistema SI fue establecido en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, y las abreviaciones es la CGPM, Conferencia General de Pesas y Medidas. El Sistema Internacional de Unidades SI, así es como se le conoce comúnmente, es el sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas. En la 14ª Conferencia General, en 1971, el sistema internacional fue ampliado de nuevo al añadir el mol como unidad básica para la cantidad de sustancia. El sistema internacional está compuesto en la actualidad por 7 unidades básicas. Junto con las unidades derivadas, forman un sistema coherente de unidades. Además, otras unidades fuera del sistema internacional se aceptan
para su uso como unidades del sistema internacional. Y aquí tenemos la tabla de las unidades del sistema internacional básico. Tenemos la magnitud es longitud, la unidad básica es el metro y el símbolo es M. Entonces aquí están las unidades básicas, que es metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela. Y aquí está la simbología de cada una de ellas. Entonces es importante que cuando entremos a hacer ya análisis de problemas de resolución en física, tengamos siempre presente cuáles son las unidades en las que tenemos que expresar los resultados y cómo todas las unidades deben ser coherentes. Por ejemplo, si en un problema nos dan la masa de un cuerpo en gramos, tenemos que convertirlo a kilogramo, porque la unidad básica es el kilogramo, no el gramo. Si tenemos segundos, tendríamos que convertirlo a metros. Entonces, continuemos. Dice, una unidad básica es una unidad de medida de una magnitud básica. En un sistema determinado de magnitudes, la definición y realización de cada unidad básica del sistema internacional se modifica conforme la investigación metrológica va descubriendo la posibilidad de lograr una definición y realización más exacta de la unidad. ¿Qué es una realización de unidad? Bueno, como estamos viendo, el desarrollo tecnológico, conforme se desarrolla la tecnología, se van desarrollando o se necesitan definir nuevos conceptos dependiendo de las investigaciones científicas. Entonces, a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se hace necesario definir nuevos tipos o nuevas maneras de medir los nuevos descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio, pues no teníamos el mol, no teníamos la candela. Conforme se va desarrollando la investigación y viendo la necesidad de que tenemos que medir la intensidad luminosa de una fuente de luz, existe la candela, ¿no? ¿Qué es la realización? Bueno, ya tenemos la unidad de medida, ya tenemos el símbolo, ya tenemos qué tipo de magnitud medimos. ¿Cuál es la realización? Bueno, pues es elaborar un prototipo que nos sirva de patrón, de referencia para todos los demás. Entonces, fíjense, dice, ejemplo, en 1889, la definición del metro se basó en el prototipo internacional de platino iridio ubicado en París, como ya habíamos dicho en párrafos anteriores. En 1960, el metro fue redefinido como 1,650 millones 700, no, a ver, aquí es un punto, déjenme, lo leo correctamente, 1,650,763.73 longitudes de onda de una línea espectral específica de Krypton 86. Fíjense cómo pasamos de un prototipo de platino iridio a una definición más compleja que trata de ser más precisa en la definición del metro. En 1983, esta definición se habría vuelto insuficiente y se decidió redefinir el metro como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de una fracción de 293.792.458 fracciones de segundo y materializándose, es decir, teniéndolo físicamente como mediante la longitud de onda de la radiación de un láser de helio-neón estabilizado sobre yodo. Estas redefiniciones han reducido la incertidumbre relativa de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 11. En la clase anterior vimos la notación científica que está en base a potencias de 10, por ejemplo, 10 a la menos 7. Si ustedes ven la clase en el video, quiere decir que el punto decimal se recorre 7 posiciones hacia la izquierda por el signo negativo de 10 a la menos 7, entonces tendríamos que
recorrer el punto decimal 8 posiciones, porque aquí tenemos 2, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todas poner el punto decimal y todo rellenarlo de ceros. Entonces, como se pueden dar cuenta, la incertidumbre de las mediciones cada vez se hacen menores. Pasamos de 10 a la menos 7 a la 10 menos 11. Con esto queda ejemplificado cómo a través del desarrollo tecnológico se hace necesaria encontrar una mejor manera de definir, de realizar las magnitudes físicas. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No. Bueno, luego viene definiciones de las unidades del Sistema Internacional básicas. El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío, como ya vimos. El kilogramo es la unidad de masa y es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo. En el segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 123. ¿Qué quiere decir eso? No tengo ni la menor idea, muchachos. Obviamente esto es solamente una definición que los científicos utilizan. Porque en metrología existe la metrología científica, que es la que se encarga de hacer este tipo de definiciones. Y para nosotros, los humanos comunes y corrientes, esto nos es ajeno, porque ¿qué quiere decir esto? No sabemos, pero al final, esta es la forma en que ahora está definido lo que es un segundo, lo que es el metro y así muchas otras unidades, ¿no? Bien, dicen, el amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, producirá entre estos dos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud. Eso es un amperio. El Kelvin es la unidad de temperatura termodinámica. Es la fracción de 1 entre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Su símbolo es el mol. Cuando se emplee el mol, debe especificarse las cantidades elementales que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas. Esto sobre todo lo vemos en química, ¿no? Si alguno de ustedes recuerda sus clases de química, acuérdense que para calcular o hacer algunos cálculos, sobre todo en termodinámica, se usa el mol. Bien, luego dice, la candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 140 por 10 a la 12 hercios y cuya intensidad energética en dicha dirección es una entre 683 vatios por esteroradián. Entonces, esas son ejemplos de cómo se materializan las unidades de medida. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes físicas derivadas? Bueno, ya tenemos las magnitudes básicas, las magnitudes derivadas, ¿cuáles son? Pues en superficie, el metro cuadrado, ¿no? Acuérdense que la unidad básica es el metro, la unidad derivada es el metro cuadrado, y así sucesivamente tendríamos metro cúbico, metro por segundo, es una unidad derivada, metro por segundo cuadrado, que es la aceleración, aquí la velocidad es metro por segundo, aceleración es metro por segundo cuadrado, velocidad angular, radian por segundo, y así tenemos una serie de medidas o de unidades de medida derivadas que se utilizan en la física. Y luego tenemos los prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? El Consejo General de Pesas y Medidas ha adoptado y recomendado una serie de prefijos descritos en la tabla 5. Aquí tenemos la tabla y dice,
Los prefijos, aquí son las reglas de cómo se deben usar los prefijos, ¿no? Los prefijos se refieren estrictamente a potencias de 10, no potencias de 2, por ejemplo, en los bytes, ¿no? Que son las unidades de almacenamiento. Por ejemplo, el kilobyte representa 1000 bits, no 1024 bits. Entonces, el kilobyte representa 1000 bits, que son unidades base 10. Dos, los prefijos no se pueden separar del símbolo de la unidad a la que pertenecen. Por ejemplo, centímetro se escribe como cm, no como c espacio m. No se deben utilizar prefijos compuestos, es decir, formados por la yuxtaposición de varios prefijos. Por ejemplo, 10 a la menos 6 kilogramos, ¿qué nos describe? Se describe como un miligramo, no un microkilogramo. O sea, tenemos que entender cómo los prefijos aquí se están yuxtaponiendo el kilogramo con el microgramo, ¿sí? Entonces, esto no puede hacerse de esa manera. Tiene que usarse la unidad derivada que sea la correcta. Un prefijo no debe ser nunca escrito como 10 a la 3, 10 a la 9 metros cúbicos, no debe escribirse como giga entre metro cúbico, ¿sí? Y aquí tenemos ya los factores. Por ejemplo, 10 a la 1 es deca, 10 a la 2 hecto, 10 a la 3 kilo, 10 a la 6 mega, 10 a la 9 giga, 10 a la 12 tera, 10 a la 15 peta, 10 a la 18 hexa, 10 a la 21 zetla y 10 a la 26 yota. ¿Y cuáles son los símbolos y los factores? Aquí viene otro tipo de factores, ¿sí? Que si aquí están, esta tabla se divide en dos. Aquí tenemos hacia arriba las potencias de 10, son positivas. Pero cuando estamos hablando de potencias negativas, es decir, cuando están menos o son más pequeñas que las unidades básicas, por ejemplo, el deci, que es a la 10 a la menos 1, tenemos el centi, 10 a la menos 2, el mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15, ato, 10 a la menos 18, repto, septo, 10 a la menos 21 y yecto, 10 a la menos 24. ¿Y cuál es el símbolo? Pues son estos, ¿no? Por ejemplo, el miligramo sería 10 a la menos 6 gramos. Muchachos, ¿dudas? A la menos 3, ¿no, profe? No, micro. Les dije mili, ¿verdad? Sí. Miligramo, 10 a la menos 3 gramos, microgramo sería 10 a la menos 6 gramos, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, profe. Ok. Luego vamos al sistema inglés de unidades. Que como ustedes saben, las unidades del sistema inglés no tienen un fundamento científico, a diferencia del sistema internacional, que tiene base 10, ¿no? Por ejemplo, un kilómetro está dividido en 1000 metros, un metro está dividido en 100 centímetros, un centímetro está dividido en 10 milímetros, entonces todos son de base 10, ¿no? Bueno, el sistema inglés no tiene una base. Por ejemplo, la longitud, si vemos aquí, la longitud que es la magnitud, tenemos pulgada, tenemos pie, tenemos yarda y tenemos milla. Entonces, se complica mucho. ¿Por qué? Porque una milla, ¿cuántas yardas o cuántos pies o cuántas pulgadas tiene? Entonces, es bastante complicado entender el sistema de unidades del sistema inglés. ¿Por qué?
porque no tiene una base lógica. Por ejemplo, una pulgada es 2.54 centímetros, ¿no? Bueno, un pie son 12 pulgadas. Una yarda, ¿cuántos pies tiene y cuántas pulgadas son? Aquí es cuando uno ya empieza a patinar, porque dice, la yarda no tengo ni la menor idea. No sé ustedes si sepan cuántos pies tiene una yarda. Difícilmente, ¿no? Tendríamos que recurrir a una tabla como la que le estoy poniendo aquí. Esta tabla, ¿qué les dice? Pues las conversiones. La longitud en el sistema inglés es el pie, en el sistema internacional es el metro, ¿sí? Y aquí vienen una serie de comparaciones de entre unas y otras. Tarea, muchachos, para la próxima semana. Me tienen que definir y desarrollar en 5 cuartillas en formato APA estos 4 puntos: patrones de unidades, patrones de longitud, patrón de masa y patrón de tiempo. Lo vamos a dejar en 2 cuartillas, muchachos. Esta tarea, en lugar de 5, va a ser en 2 cuartillas. ¿Ok? Esa es la primera tarea. ¿De acuerdo? Muchachos. Bueno. Ok, Sí, ingeniero. profe, nomás que estoy anotando. Ah, ok. Y luego viene aquí el 2.8, conversión de unidades, análisis dimensional. Esta manera de hacer conversiones, muchachos, es bien importante porque nos ayuda a evitar confusiones de cómo hacer una conversión. Necesito que ustedes lean la teoría, pero al final lo que tienen ustedes que entender es esto. Miren. Dice, por ejemplo, cuando se obtiene una ecuación donde la velocidad es igual a la velocidad inicial más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, la velocidad de un objeto después de un tiempo t, la v0 es la rapidez inicial del objetivo y el objetivo experimenta una aceleración a. Realicemos una comprobación dimensional para ver si esta ecuación es correcta. Note que los factores numéricos, como el aquí mostrado, no afectan las comprobaciones dimensionales. Al recordar que las dimensiones de rapidez son lineal, o sea, es distancia sobre tiempo, y las dimensiones de aceleración son distancia sobre tiempo al cuadrado, se describe una ecuación dimensional del siguiente modo. Entonces, ¿la ecuación cuál es? La ecuación es esta. Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo. Es igual a las unidades que están de este otro lado, como aquí están, fíjense. La velocidad ya vimos que es distancia sobre tiempo o longitud sobre tiempo, más un medio, ¿sí? De la aceleración, que es distancia sobre tiempo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Si ustedes analizan esto, ¿qué nos queda? Nos queda esto, uno está multiplicando y otro está dividiendo, nos da 1, ¿no? ¿Y qué nos queda? LT más, o sea, la distancia sobre el tiempo más distancia. Esto no se puede sumar. O sea, necesitaríamos tener L sobre T más L sobre T para poder sumarlas. No podemos sumar distancia sobre tiempo más distancia. No se pueden sumar. Por eso el análisis dimensional, como está expresado en esta ecuación, está mal. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando planteamos una ecuación, analizar las unidades y nos daremos cuenta si la ecuación está correctamente expresada o no. ¿Por qué? Porque desde aquí ya sabemos que las unidades no corresponden. Entonces tenemos que revisar y encontrar las expresiones correctas en cuanto a la ecuación. Por ejemplo, miren, dice, bueno, sigamos con el texto, dice, las dimensiones son incorrectas. En el lado derecho se tiene la suma de cantidades cuyas dimensiones no son la misma. Por tanto, se concluye que se cometió un error al reducir
al deducir la ecuación original. Si la comprobación dimensional resulta correcta, ello no prueba que la ecuación sea correcta. Por ejemplo, un factor numérico adimensional como un medio o 2pi podría estar equivocado. Por tanto, una comprobación dimensional solo indica cuando está equivocada una relación, pero no indica si es completamente correcta. Entonces, miren, aquí ya tenemos otro ejemplo. Tenemos que el tiempo, a ver, voy a regresarme a esta ecuación. Miren, si de este lado de la ecuación tenemos distancia sobre tiempo, de este otro lado deberíamos tener la suma de distancia sobre tiempo. Para que nos dé estas unidades, tendríamos que tener distancia sobre tiempo más distancia sobre tiempo, ¿sí? Pero aquí tenemos distancia sobre tiempo, pero le estamos sumando la longitud. Eso jamás nos dará distancia sobre tiempo, que es lo que tenemos del otro lado de la igualdad. Entonces, esta expresión está equivocada, redondeando la idea, porque en esta parte no se los puse. En esta parte de la ecuación no se los puse y a lo mejor no queda totalmente claro. Aquí tenemos distancia sobre tiempo y la suma de estos dos factores no nos da distancia sobre tiempo. Bien, ahora, aquí tenemos otro análisis dimensional. Tenemos tiempo antes de la igualdad y tenemos la raíz cuadrada de tiempo, de la distancia entre distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se hace este análisis? ¿Se acuerdan de la ley del sándwich? ¿Cómo, ¿Esto profe? cómo lo expresamos? Fíjense, la ley del sándwich. Tenemos L sobre 1 entre L sobre T cuadrada. Si lo dividimos sobre 1, no afectamos la ecuación, porque todo número dividido entre 1 es el mismo número, ¿no? 3 entre 1, pues nos da 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Extremos por extremos y pasa al numerador y luego medios por medios y pasa al denominador. Tenemos L por T cuadrada que pasa al numerador y L por 1 que pasa al denominador. Todo afectado por la raíz cuadrada. Aquí tenemos L sobre L nos da 1. Entonces nos queda la raíz cuadrada de T cuadrada que nos da las unidades de tiempo tal como lo marcamos aquí. ¿Ya se fijaron? Entonces, este análisis dimensional está correcto. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me expliqué? Menos. Pues ahí voy, más o menos, profe. A ver, Sí, otra vez. A ver, voy a borrar todo y lo voy a hacer nuevamente. Nosotros tenemos esta ecuación afectada por un radical. Es una raíz cuadrada, ¿cierto? Bueno, miren, si nosotros tenemos expresada la ecuación así como está, es difícil entenderla. ¿Por qué? Porque L sobre T no nos dice nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acomodarla de una manera que la podamos entender bien. ¿Qué hacemos? Esta expresión es lo mismo que en el denominador pusiéramos L sobre T cuadrada, ¿cierto? sí, Muchachos, esta parte del denominador es exactamente lo mismo que esta, ¿cierto? sí, Ahí está. Ok, entonces ahí voy bien, ¿no? sí. Ahora, en el numerador tenemos L. Si nosotros ponemos L, también se nos complica entenderlo.
¿Qué hacemos? Pues el numerador lo expresamos como una fracción. Si lo expresamos como una fracción, lo dividimos entre 1. Si un número, por ejemplo, si tenemos 3 y lo dividimos entre 1, ¿cuánto nos da? Muchachos, A 1. 1.5. no, ¿cómo 1.5? A ver, otra vez. 3 entre 1, 3 por 1, 3 por Sí, 1 3. es entre 3, bueno, menos 3, 0. 3 por 1, 3. ¿Cuánto tenemos de residuo? Nada. Entonces, 3 entre 1, ¿cuánto nos da? 3. 3. ¿No? Y Cualquier ya sí. número. ¿Perdón? ¿No le escuché? Bueno, cualquier número dividido entre la unidad es el mismo número. 3 entre 1 nos da 3. 2 entre 1 nos da 2. Si esta L que tenemos en el numerador lo dividimos entre 1, ¿qué nos da? Pues esto es igual a L, ¿cierto? Sí, Ese numerador lo divido entre 1 y me da L, que es exactamente lo mismo que tengo aquí, ¿no? Muchachos, sí, profe. entonces, para poder entender la fracción o para poder resolver la fracción, pues divido L sobre 1 y agrego o completo la ley del sándwich. Así le llamo yo. No es que se llame así, pero así me la aprendí para poder entenderlo mejor, que es extremos por extremos y pasa al numerador. L por T cuadrada nos da L T cuadrada. Y luego medios por medios y pasa al denominador. L por una, L. ¿No? Muchachos, Sí, profe. ¿sí? Entonces, acomodar de esta manera la fracción me ayuda a entender mejor cómo hacer la división entre estas dos fracciones. Entonces ya tengo la raíz cuadrada de L T cuadrada sobre L. Si dividimos L entre L, ¿cuánto nos da? Pues nos da 1 y nos queda finalmente 1, que es L entre L, nos da 1, ¿no? Por T cuadrada. Pero el 1 no necesitamos escribirlo porque el 1 ya no afecta el producto. ¿Están de acuerdo? Por eso aquí en esta parte no viene el 1, pero es exactamente lo mismo. 1 por T cuadrada, pues es T cuadrada. ¿Y la raíz de T cuadrada cuánto es? Pues es T. ¿Sí? ¿Sí quedó ahora más claro o me regreso otra vez? No, sí, profe. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, Inge. Ok, bien. Entonces, déjenme, me tomo una pastilla porque ya se me está resecando la garganta. Ustedes discúlpenme, pero me estoy quedando afónico. Es que está haciendo un frío aquí en mi oficina, que es de donde estoy dando la clase, que bueno. Entonces, déjenme, me tomo una pastillita para poder seguir hablando. Entonces, ya vimos cómo en el análisis dimensional las unidades nos quedan equivalentes. De este lado tenemos T y de este otro lado tenemos T. Entonces, el análisis dimensional está correctamente realizado. ¿Ok? Bien. Ahora, muchachos, miren. Conversión de unidades. Esta tabla
nos dice o nos está marcando las equivalencias de las unidades entre el sistema inglés y el sistema internacional. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, son equivalencias, ¿no? Tenemos pulgadas y cuántos en milímetros son. Y en decimales de pulgada, ¿cuánto es? Es 0.06 y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí también está, perdón, aquí también está la presión. Un PSI son 0.069 bars. Un kilopascal son 0.145 PSI. Entonces le estoy dando unas tablas con las que se pueden auxiliar para hacer las conversiones. Otras medidas, 1 metro son 3.2808 pies. En fin, esta tabla les puede ser útil para hacer conversiones ya cuando entremos a hacer cálculos, ¿no? Entonces aquí tienen esta tabla para que la puedan usar de referencia para cuando tengamos que hacer conversiones, ¿ok? Bien. Vamos a hacer este ejercicio, miren. Dice, 1, convertir 50 kilogramos a gramos. ¿Cómo debemos hacer el análisis dimensional como lo hemos venido haciendo? Fíjense. Fíjense bien, muchachos. 50 kilogramos lo tengo que convertir a gramos, ¿ok? Bueno. ¿Cómo hago la conversión? Fíjense en ese método. 50 kilogramos. Yo sé que 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000 gramos. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo en el denominador kilogramos y tengo multiplicado por kilogramos, ¿esto cuánto nos da? O sea, normalmente decimos se eliminan, no, o se cancelan. No, es 1. Kilogramos entre kilogramos es 1. Y nos quedan las unidades en gramos. Y así es como logramos convertir de kilogramos a gramos. Nada más multiplicamos 50 por 1000. ¿Cuánto es? 50,000. 5 millones. 50,000 gramos. ¿No? ¿Están de acuerdo? Aquí está el resultado, ¿no? Pero ya vieron cómo salió, ¿ok? Ya se los expliqué, ¿cierto? Ahora, miren, les voy a ayudar a hacer un ejercicio ya propuesto. Convertir 200 metros a centímetros. Fíjense, 200 metros hay que convertirlo a centímetros. Sin importar qué unidad, bueno, la cantidad, el escalar que está acompañando a la unidad, decimos 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. 100 centímetros. Nuevamente, eliminamos los metros y multiplicamos 200 por 100 dividido entre 1. Pero este 1 no nos afecta. Como hemos venido viendo, el 1 no nos afecta. Entonces queda 200 por 100. Y nos da 20,000 centímetros. ¿Ok? Luego, convertir 100 kilogramos a toneladas. 100 kilogramos a toneladas. Fíjense aquí la diferencia. Sabemos que 1000 kilos es una tonelada, ¿cierto? Ahí. Es una tonelada.
Nuevamente, eliminamos los kilogramos y nos queda 1000 por 1 entre 1000. 1000. ¿Cuánto nos da? 0.100. 0.100. ¿Ok? Ah, es que son 100. Yo aquí le puse 1000. Aquí son 100. Por eso no me da ahorita. A simple vista no me daba, pero de esa manera llegamos a 0.100 toneladas. Oh, yo necio con la M. 100 toneladas. ¿Ok? Y finalmente viene este último ejercicio o este último ejemplo. 5 milímetros, convertirlos a metros. Sabemos que 1000 milímetros es un metro. Nuevamente se cancelan los milímetros y nos queda 5 entre 1000. Y esto es igual a 0.0005 Ah, le milímetros. puso un 0 de más, profe. Ah, Es 0.005. 0. Ah, sí es cierto. 0.005, como está acá, ¿no? ¿Ok? Al dividir entre 1000, nosotros, si tenemos aquí el punto decimal, esos 3 ceros nos marcan el número de posiciones hacia la izquierda que se tiene que recorrer el cero. Si abajo tenemos 3 ceros, se recorre 1, 2, 3 posiciones hacia la izquierda, porque está dividiendo. Si fuera por 1000, tendría que pasarse, por ejemplo, si fuera 5 por 1000, serían 5, ¿y cuántos ceros? 1, 2, porque sería 1, 2, 3 ceros, ¿no? Sería 500, ¿ok? Bien. No, serían 5000, pero bueno. Ahora, convertir 5 libras por pulgada cuadrada a kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí ya está más complicado, ¿están de acuerdo? Pero Sí. con esta manera de hacerlo, fíjense qué sencillo es. Lo voy a resolver yo, solamente para que ustedes tengan en el video, si lo quieren repasar después, cómo no hay, ahora sí, por qué espantarse cuando hacemos este tipo de conversiones. ¿Habrá Profe, algunos? disculpe, Sí, pero esa es la actividad que dijo que era de tarea, ¿no? no, En no, la yo me primer, de la adelanto. primera. Sí, no, la primera tarea es la que tenemos acá atrás. Ah, ok, sí, porque como ahorita le tomé foto cuando me dijo, porque no le dije que aún no acabo, me falta como 20 minutos de la clase pasada, Ah, y no tal no la ha me salía terminado lo de del revisar. ejercicio, sí, Ya. y ahorita la puso usted y dijo que era la tarea, le tomé foto y pensé, y dije, lo está resolviendo él. No, la actividad o la tarea de la vez anterior Es esa. es esta. Ah, ok, déjeme le tomo foto. Esta es la actividad o la tarea de la clase anterior. Ah, ok, ¿Ok? gracias, profe. ¿Ya? Sí, Ok, entonces, vamos a seguir aquí. Estamos aquí en conversiones, ¿no? Miren, voy a hacer yo esta. Fíjense, son 5 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Y uno dice, ¿y cómo le hago para convertir a centímetros, kilogramos sobre centímetros cuadrados? Luego se andan quebrando la cabeza, es que no encuentro una tabla que me haga las conversiones. Ahora ya las calculadoras ya las hacen directas, ¿no? Pero bueno, supongamos que no tienen calculadora, porque hay algunas calculadoras que sí hacen las conversiones de unidades del sistema internacional al sistema inglés o al revés, ¿no? Miren, fíjense, tenemos 5 libras por pulgada cuadrada, ¿sí?
Y tenemos que convertirlo a kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, decimos, si tenemos pulgadas abajo, tenemos que poner pulgadas arriba para cancelar las unidades. Y decimos, una pulgada, ¿cuántos centímetros tiene? 2.54 centímetros, ¿cierto? Pero están al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado. Y luego, libras, las tenemos que convertir a kilogramos. Una libra, ¿cuántos kilogramos son? Bueno, pues tenemos acá arriba la tabla y buscamos libras. Libra son 0.4536 kilogramos, ¿ya vieron? Sí. Entonces, tenemos una libra es 0.4536 kilogramos. Es 0. Ay, soy pésimo. 4, 45, 4, 5, 3. 4, 5, 3, 6, 3, ¿no? 6. 4, Sí. 5, 3, 6. 3, 6 kilogramos. Entonces, las libras se cancelan con estas libras, las pulgadas cuadradas se cancelan con estas pulgadas cuadradas. ¿Y qué unidades tenemos? Kilogramos Y por centímetros. centímetros cuadrados. Y ya nada más tenemos que hacer esta multiplicación, bueno, resolver estas cuentas, ¿no? Sería 5 por 0.4536 entre 2.54 al cuadrado. Alguien que haga la cuenta, si me hacen favor. ¿Tienen calculadora, muchachos? Sí. ¿Sí? A ver, las tres. No. Aquí yo tengo una calculadora. Al cuadrado. A mí me salió a 0.3515. A Creo que está ver, mal. Creo que lo hice mal. miren, voy a compartir mi calculadora. Denme un segundito. Se está compartiendo la calculadora, ¿no? Sí. Miren, esto está fácil. Tenemos 5. Ponemos esta tecla, fíjense. Picamos aquí. Y tenemos una división. O vamos a hacerla con fracciones, con paréntesis. Es 5 por 0.4536 entre, abrimos paréntesis, y es 2.54 al cuadrado. Cerramos paréntesis, le picamos igual y nos da. ¿Cuánto le había dado usted? Sí, esa. 3515. Bueno, más dígitos, pero la abrevié. Pero yo le hice, bueno, le hice 5 por punto 45 entre, no puse paréntesis, Ah, ya, ok. nomás lo Está bien. multipliqué por 2.54 y le puse al cuadrado y salió el mismo resultado. Ya, a ver, voy a poner aquí paréntesis para estar seguro de que sí es exactamente lo mismo. Ahí está, ¿ok? Ahora, miren, cuando queremos redondear, acuérdense que en la primera clase vimos cifras significativas. Aquí, como ustedes pueden ver en la calculadora, tiene muchos decimales, ¿no? ¿Cómo redondeamos? Por ejemplo,
Si yo les digo, hay que redondear a cuatro decimales, ¿cómo se redondea? ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense. A ver. Si apretamos la tecla 6, fix es para redondear. Le picamos la tecla 6 y nos dice, ¿redondear a cuánto? Si nosotros sabemos que hay que redondear a 4, le picamos 4 y miren cómo de manera automática ya redondeó a 4 decimales. ¿Ya se fijaron? Sí. Pero, profe, si ahí el último 5 no fuera 5, lo cerraría, si fuera menor, lo cerraría en cero, ¿Qué aunque fuera dice un cero. A ver, sí, a ver, déjenme, comparto mi, a ver, usted dice que aquí, en lugar de punto, 35,1 fuera qué. O sea, si fuera 35, 13 en vez de 15, que el último 5 fuera menor a 5 Ah, y la calculadora lo redondearía a cero. Y aunque fuera un cero, serían las mismas usted los dice que mismos fuera cuatro punto significativos. 35,13. Sí. Lo A hubiera ver, redondeado, lo hubiera dejado así en 3. mire, lo vamos a hacer. Déjeme, vuelvo a compartir la calculadora. Entonces, tenemos este dato. Vamos a modificarlo. Ah, bueno, usted dice que tuviéramos 0,3513, ¿no? Sí. Vamos a redondearlo. A ver, vamos a multiplicarlo por 1. Por oh, punto 3513 por 1 igual. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a redondearlo a 3. Ahí está. No es 0. ¿Por qué no es No, 0? porque nomás agarraría las cuatro unidades significativas. Sí, Agarraría el tenemos. cero, pero que está después, lado izquierdo del punto. Este número es menor que 5. ¿Sí? Este no implica que este pase a 0, sino que este, por ser menor a 5, se elimina y nos queda punto 35,1. Si fuera punto 35,16, ¿a cuánto se redondearía? A 35,2. Ahí está, exactamente. Sí, yo nomás lo que quería saber es que si se pondría el cero o no, o quedaría, o sea, si lo hubiera redondeado en cero o si hubiera quedado en No 3. en 1, en 1. Sí, lo quitarías, no tomaría en cuenta el cero. Así es, se elimina. ¿Ok? Entonces, ¿ya vieron cómo se hacen las conversiones cuando tenemos unidades muy complejas? Sí, no, sí, Está muy sencilla. Este está claro, método sí. es el método que se utiliza en física. Por eso es tan importante que lo entiendan, porque de aquí se desprenden muchas cosas. No necesitan tener tablas. Déjenme, dejo de compartir la calculadora y vuelvo a los apuntes. Ahí está, ¿no? Que esa era la más complicada, ¿no? Y quería yo hacerlo para que lo tuvieran claro. Esta era la que más me interesaba. Ya las demás vuelven a ser muy sencillas, 1 libra kilogramos, pues ya sabemos cuántos son los kilogramos. Ah, pues aquí está resuelto, ¿no? Pero bueno, lo que quería es que vieran todo el procedimiento. Ahora, dicen,
Ejercicios. Estos ejercicios sí los tienen ustedes de tarea. Esta es la tarea 2. Tarea 2. No, es la tarea Sería 1. la 3, ¿no? Porque, Sería bueno, después de las dos cuartillas. sí, después de las dos cosas. Entonces, sería la tarea 3, ¿no? Sí, porque Sí. la que cargo ahorita era la de los patrones y unidades. ¿No era la de la Ali- semana pasada? No, ahorita nos acaba de mencionar esa Ah, sí, los patrones, sí. Sí, sí, y sí, sí. unidades. Sí, que Patrones había de que. longitud y Sí, patrones de... exactamente. Entonces, ese es Esa el sería la primer 2 patrón. y esta sería la 3. Sí. Ok. ¿Ok? Luego viene vectores escalares. ¿Qué hora es? Ah, todavía tenemos tiempo. Vamos bien. Entonces, ya que vimos las conversiones de unidades que son bien importantes para todos, ¿sí? Esta es la tarea 3, la voy a dejar así en mis apuntes y luego lo borro. Ahora, vectores y escalares. Ya vimos lo que es un vector. Un vector, no, hace rato yo hace un rato yo lo expliqué, ¿verdad? Pero porque me salté toda esta parte de las conversiones de unidades. Vamos a verlos otra vez, lo que es un vector. Un vector es una cantidad física que se caracteriza por tener una magnitud tal como una masa, tiempo o temperatura y se especifica con número real. Esa es una escalar. Ese es un escalar que tiene un valor, tiene una magnitud. Ahora, un vector es una cantidad física que se caracteriza simultáneamente por tener una magnitud, una dirección y sentido, tal como el desplazamiento, como la fuerza o cantidad de movimiento o velocidad. Para representar un vector se hace por medio de una letra con una flecha, de una letra con una flecha sobre de ella, por ejemplo. Así es como se representa, ¿no? Esta sería un vector, sería el vector A. ¿Y esto gráficamente cómo se representa? Aquí tenemos, el vector se representa por una letra en negrita tal como A, ¿no? Como está aquí atrás. Ahora, aquí tenemos un vector B y tenemos el vector que es una longitud, es una línea recta que nos marca la magnitud de la velocidad. Nos está marcando la magnitud de velocidad. La dirección nos los da el ángulo al que está inclinado el vector y el sentido nos los da la punta de la flecha para indicarnos en qué sentido va, porque puede ser también este sentido, ¿no? Entonces es importante que la dirección o el sentido, perdón, que el sentido lo marquemos con una punta de flecha para indicar hacia dónde va el vector, ¿ok? Bien, ahora. Origen, 0, o también denominado punto de aplicación. Es el punto exacto sobre el que actúa el vector. Módulo magnitud es la longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector debemos medir desde su origen hasta su extremo. Dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene y está determinada por el ángulo que hace el vector con el eje X positivo. Sentido. Se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de dirección se dirige el vector. Tipos de vectores. Vectores paralelos, ¿sí? Tienen la misma dirección y sentido, pero no necesariamente la misma magnitud, ¿no? Tienen el mismo ángulo, tienen la misma, o sea, la misma dirección de la flecha pero no necesariamente tienen la misma magnitud. Vectores antiparalelos, ¿qué quiere decir? Que uno va hacia un lado y otro va hacia el otro. Aquí el vector A va hacia abajo y aquí el vector
B va hacia el otro lado con un ángulo θ que nos marca la dirección de cada uno de los vectores. Y el vector negativo, que es el opuesto idéntico, es decir, A aquí es el negativo de B y lo representamos como, como A negativa, que es el negativo del vector B. Son idénticos, pero La dirección, el sentido sentido es es contrario. diferente. ¿Ok? Pero el ángulo y todo es lo El mismo. ángulo es igual. ¿Ok? Luego, vectores iguales, pues son obvios, ¿no? Son idénticos uno y otro. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a empezar con lo que es movimiento en una dimensión. Vamos en el capítulo 3 de nuestros apuntes. El movimiento de los objetos, por ejemplo, pelotas de béisbol, automóviles, trotadoras e incluso el sol y la luna, es una parte evidente de la vida cotidiana. No fue sino hasta los siglos XVI y XVII que se estableció la comprensión moderna del movimiento. Muchos individuos contribuyeron a esta comprensión, en particular Galileo Galilei e Isaac Newton, ¿no? Que de hecho son los autores más importantes en muchas áreas, como la física, ¿no? Isaac Newton es el pensador, después de Albert Einstein, de los más brillantes que aportaron la mayor parte del conocimiento de la física o la física cuántica en la actualidad, ¿no? Bien, ahora, el 3.1, mecánica cinética de las partículas. El estudio del movimiento de objetos y los conceptos afines de fuerza y energía constituyen el campo de la física llamado mecánica, ¿sí? Entonces, la física se divide ¿en qué? En mecánica, que es el movimiento de los objetos, en cinemática, o bueno, la mecánica se divide en cinemática, que es la descripción de cómo se mueven los objetos, y dinámica, que estudia la fuerza y las causas que provocan que los objetos se muevan como lo hacen, ¿no? Por ahora solo se tratarán los objetos que se mueven sin rotación, porque si implicamos la rotación, son otros conceptos físicos como momento, como velocidad angular, y no nos da tiempo de llegar hasta ese punto, ¿no? Vamos a ver los temas más importantes, porque ¿cuántas clases vamos a tener, muchachos? 4, ¿no? Sí. ¿Sí, verdad? Entonces, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? A ver dinámica, que es una de las dos partes de la mecánica. Este va a ser el objeto de estudio, que son las leyes de Newton, la primera, segunda y tercera ley de Newton, y los conceptos de vectores, ¿ok? Entonces, miren. Dice, por ahora solo se tratarán objetos que se mueven sin rotación. Por ejemplo, la figura A es un movimiento de traslación. La figura B es un movimiento de traslación, ¿no? Porque la piña va cayendo y va girando. Entonces, este es un movimiento de rotación y este es un movimiento de traslación. En este capítulo, el enfoque estará en la descripción de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria en línea recta, que es un movimiento de traslación unidimensional. Ahora, con frecuencia se utilizará o se usará el concepto o modelo de una partícula idealizada que se considera un punto matemático y que no tiene extensión espacial, es decir, que no tiene tamaño. Una partícula solo puede experimentar movimiento de traslación. El modelo de una partícula es útil en muchas situaciones reales donde se tenga interés solo en el movimiento de traslación y en las que el tamaño del objeto sea significativo. Por ejemplo, para muchos propósitos, podremos considerar como una partícula una bola de billar e incluso una nave espacial que viaja hacia la luna, ¿no? Entonces,
cuando establecemos en esta parte de la física, solamente estaremos hablando de partículas, aunque sea, por ejemplo, un coche. No vamos a involucrar, ay, perdón, no vamos a involucrar en los cálculos matemáticos de la física si el volumen del auto, si el peso, no, eso no lo vamos a considerar, lo vamos a utilizar como una partícula, ¿no? Ahora, marco de referencia y desplazamiento. Cuando se estudia el movimiento de un objeto, es importante especificar no solo la rapidez, sino también la dirección del movimiento. En general, una dirección se especifica mediante la palabra norte, este, sur, oeste, arriba o abajo. En física, con frecuencia se dibuja un conjunto de ejes coordenados como se muestra en la figura, ¿no? Y aquí tenemos los ejes coordenados que siempre conocemos, que es X, Y. El primer cuadrante es positivo. Aquí tenemos menos X, el cuadrante es negativo. Aquí tenemos menos X y menos Y, que es positivo. Y aquí tenemos el cuarto cuadrante, que es negativo, ¿no? Si multiplicáramos estos dos, menos por menos más, aquí uno es más, otro es menos, nos da menos. Aquí los dos son positivos y aquí igual tenemos uno positivo y uno negativo. Aquí las magnitudes son negativas, ¿ok? Luego, para representar un marco de referencia, siempre se puede colocar el origen 0. El origen, en este caso, es el 0, que está en la intersección de ambos ejes. Y las direcciones de los ejes X y Y, según convengan, los ejes X y Y siempre son perpendiculares entre sí. Los objetos ubicados a la derecha del origen de coordenadas 0 en el eje X tienen una coordenada X que por lo general se elige como positiva, como lo vemos aquí en el signo. Los objetos a la izquierda del 0 tienen entonces una coordenada negativa, como lo vemos aquí. La posición a lo largo del eje Y normalmente se considera positiva cuando está sobre el 0, como es aquí el caso, y negativa cuando está por debajo del 0. Aunque es posible utilizar la convención inversa si se juzga pertinente. Cuando cualquier punto en el plano puede especificarse mediante sus coordenadas X y Y. En 3 dimensiones se agrega un eje Z, ¿no? Que sería un eje que quedaría aquí. Este sería el eje Z y aquí tendríamos X y Y. Y aquí tendríamos el eje Z para 3 dimensiones. Para el movimiento unidireccional, generalmente se elige el eje X como la línea a lo largo de la cual se lleva a cabo el movimiento. Entonces, la posición de un objeto en cualquier momento está dada por su coordenada X. Si el movimiento es vertical, como para los objetos que caen, por lo general se usa el eje Y. Es necesario hacer una distinción entre la distancia que ha recorrido un objeto y su desplazamiento, que se define, fíjense, el desplazamiento es el cambio de posición de un objeto. El desplazamiento es el cambio de posición de un objeto. Es decir, el desplazamiento se refiere a qué tan lejos está el objeto de su punto de partida o de un punto de referencia determinado. Para comprender la distinción entre distancia total y desplazamiento, imaginemos una persona que camina 70 metros hacia el este. 70 metros hacia el este. Es de aquí a aquí. Y luego da la vuelta.
y camina de regreso al oeste. O sea, primero camina 70 metros hacia el este y luego regresa hacia el oeste una distancia de 30 metros. Entonces, en el regreso solamente camina 30 metros, como se ve en la figura. ¿Cuál es entonces el desplazamiento? Si sabemos que el desplazamiento es qué tan lejos está el objeto de su punto de partida, entonces el desplazamiento serán 40 metros, porque primero recorrió 70 metros hacia la derecha y luego se regresó 30 metros. Entonces el desplazamiento solamente fueron 40 metros. ¿Sí? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, sí queda claro. ¿Ok? Bien. La distancia total recorrida, que es diferente al desplazamiento, fueron 100 metros, porque primero fueron 70 metros a la derecha, más 30 metros a la izquierda, o sea, 70 metros hacia el este, más 30 metros hacia el oeste, nos dan en total una distancia de 100 metros. Pero el desplazamiento solo es de 40 metros, ya que la persona ahora está solo a 40 metros del punto de partida. En este momento analizamos solo el movimiento en una dimensión a lo largo de una línea. En este caso, los vectores que apuntan en una dirección tendrán un signo positivo, mientras que los vectores que apunten en la dirección opuesta tendrán un signo negativo junto a su magnitud. Considere el movimiento de un objeto durante un intervalo de tiempo particular. Suponga en algún tiempo inicial T1, el objeto está en el eje X en la posición X1. En el sistema coordenado mostrado en la figura siguiente. Entonces, está en X1, ¿sí? Y recorre una distancia de X1 a X2 en un tiempo de T1, ¿sí? Entonces dice, considera el movimiento de un objeto durante un intervalo de tiempo particular. Suponga que en algún tiempo inicial T1 el objeto está en el eje X en la posición X1. Entonces, en X1 está T1. Luego, en algún tiempo posterior, T2, el objeto se ha movido a la posición X2. Entonces, aquí tenemos T2 y estamos en X2. El desplazamiento del objeto es X2 menos X1 y está representando mediante la flecha que apunta hacia la derecha en la figura anterior. Este es el vector que está sobre el eje X. Entonces, ¿cuánto fue el desplazamiento? El desplazamiento lo vamos a indicar por este símbolo del alfabeto griego que es delta. Entonces, dice, el desplazamiento del objeto es x2 menos x1 y está representando por delta x, donde el símbolo delta es la letra griega delta, significa cambio en. Entonces, delta x significa el cambio en x o cambio en la posición. Entonces, delta x nos dice o nos indica el cambio de posición de un punto a otro. En este caso, fíjense cómo es x2 menos x1. ¿Por qué es x2 menos x1? Porque si fuera al revés, ¿cómo sería el resultado? Sería negativo, ¿sí? Pero como sabemos que la dirección es hacia la derecha, entonces sería x2 menos x1, porque recorrió la flecha del vector, nos dice que fue de x1 a x2. Por ejemplo, si x1 es igual a 10 metros y x2 es igual a 30 metros, como lo tenemos aquí representado, delta x sería 30 metros menos 10 metros
igual a 20 metros. ¿Ya lo vieron? Dice, así que el desplazamiento es de 20 metros en dirección positiva, como en la figura de arriba. Considere ahora un objeto que se mueve hacia la izquierda, como se indica en la figura siguiente. Tenemos un objeto que en este caso es una persona que está en X1 en 30 metros y X2 es 10 metros. ¿Cuánto es delta X? Pues es X2 menos X1 y nos da un signo negativo, una magnitud negativa. ¿Por qué? Porque se movió de derecha a izquierda, lo cual nos dice que fue en un sentido negativo, porque si tuviéramos el origen aquí, habría sido del 0 hacia la izquierda, que como sabemos, X es negativa. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Bien, ahora vamos a ver lo que es el concepto de velocidad. Velocidad promedio. Considere un corredor de velocidad, un caballo en pleno galope, un Ferrari que se desplaza a gran velocidad o un cohete disparado al espacio. El aspecto más obvio de su movimiento es qué tan rápido se mueven, lo que sugiere la necesidad de conocer la distancia, la diferencia entre rapidez y velocidad. El término rapidez se refiere a qué tan lejos viaja un objeto en un intervalo de tiempo dado, sin importar la dirección. Fíjense, la rapidez es qué tan lejos viaja un objeto en un intervalo de tiempo dado, sin importar la dirección. Si un vector implica magnitud, dirección y sentido, entonces la rapidez no es una magnitud vectorial, porque no importa la dirección. Si un auto recorre 240 kilómetros en 3 horas, se dice que su rapidez promedio fue de 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo recorrido. Si recorrió 240 kilómetros en 3 horas, pues la razón de esas dos sería 240 entre 3 nos da 80. ¿Cuáles son las unidades de la distancia? Pues son kilómetros y el tiempo está en horas, de acuerdo al sistema internacional. ¿Ok? Dice, la rapidez promedio de un objeto se define como la distancia total recorrida a lo largo de su trayectoria dividido por el tiempo que le ha tomado recorrer esa distancia. Entonces, de esto resulta 80 kilómetros por hora. Ahora, los términos velocidad y rapidez con frecuencia se utilizan indistintamente en el lenguaje cotidiano, pero en física existe una distinción entre los dos términos. La rapidez simplemente es un número positivo con unidades. La velocidad, por otra parte, se usa para indicar tanto magnitud, valor numérico, de qué tan rápido se mueve un objeto como la dirección en la que se mueve. Por tanto, la velocidad es un vector. Existe una segunda diferencia entre rapidez y velocidad. La velocidad promedio se define en términos de desplazamiento en lugar de distancia recorrida. La velocidad promedio entonces es el desplazamiento entre el tiempo recorrido. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial entre el tiempo transcurrido. La rapidez promedio y la velocidad promedio tienen la misma magnitud cuando todo el movimiento se da en la misma dirección. En otros casos puede diferir,
Recuerde la caminata descrita en los párrafos anteriores. Acuérdense de cuando camina hacia un lado o camina hacia el otro lado. O camina, sí, o sea, primero va hacia un lado y luego se regresa. Donde una persona caminó 70 metros al este y luego 30 metros al oeste. La distancia total recorrida fue de 70 más 30, 100 metros, pero el desplazamiento fue de 40. Entonces, supongamos que esta caminata tardó 70 segundos en completarse. Entonces, la rapidez promedio la distancia fue de 100 metros. Entre 70 segundos nos da 1.4 metros por segundo. Pero la velocidad promedio fue la distancia que es el desplazamiento que se calcula como la posición final menos la posición inicial, son 40 metros entre 70 segundos, entonces nos da 0.57 metros sobre segundo. Dudas, muchachos. ¿Queda clara la diferencia entre rapidez y velocidad? Sí, Inge. Ok, Sí, profe. entonces, la velocidad es un vector y la rapidez es una magnitud escalar. Tienen las mismas unidades, pero son diferentes porque la velocidad implica el desplazamiento y la rapidez es la distancia. ¿Ok? Bien, ahora, para comprender el movimiento unidimensional de un objeto en general, supongamos que en algún momento del tiempo t1, el objeto está en el eje X, en la posición X1, en un sistema coordenado, y en algún tiempo posterior t2 está en la posición X2. El tiempo transcurrido, entonces será t2 menos t1. A ver, aquí. Pasó aquí. Aquí es T2 menos T1. Durante este intervalo de tiempo, el desplazamiento, caray, aquí es, déjenme ver, delta X, bueno, aquí es delta X es igual a X2 menos X1. Entonces, aquí, ¿cómo queda la ecuación? Es delta X, que es el desplazamiento, delta X es igual a X2 menos X1, como ya lo vimos en los párrafos anteriores. Entonces, la velocidad promedio definida como el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido es velocidad promedio, que ya vimos que es un vector, por eso la B está testada, es X2 menos X1, que es delta X, entre T2 menos T1, que es delta T, siendo consecuentes con esta expresión, donde B representa la velocidad y la barra sobre la B es un símbolo estándar que significa promedio, ¿no? Entonces, la velocidad promedio es delta de X sobre delta T. El tiempo transcurrido o intervalo de tiempo T2 menos T1 es el tiempo que ha pasado durante el periodo de observación elegido. Para el caso frecuente del eje más X hacia la derecha, note que si X2 es menor que X1, el objeto se mueve a la izquierda, que es lo que veíamos hace rato, ¿no? Y entonces delta X será X2 menos X1 es menor que 0, o sea, es negativo. El signo de desplazamiento y por tanto de la velocidad promedio indica la dirección. La velocidad promedio es positiva para un objeto que se mueve hacia la derecha a lo largo del eje más X y negativa cuando el objeto se mueve hacia la izquierda, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en los párrafos anteriores. Ahora, muchachos, ejemplo.
Ejemplo, velocidad promedio de un corredor. La posición de un corredor como función del tiempo se grafica conforme se mueve a lo largo del eje X de un sistema coordenado. Aquí está el sistema coordenado, ¿no? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, no nos interesa Y porque no hay ningún desplazamiento sobre el eje Y. Durante un intervalo de tiempo de 3 segundos, la posición del corredor cambia de X1 igual a 50 metros a X2 igual a 30.5 metros, como se aprecia en la figura de abajo. ¿Cuál fue la velocidad promedio del corredor? Planteamiento. Fíjense cómo se resuelven, muchachos, porque así quiero que ustedes lo resuelvan. Para que los ejercicios que van a venir más adelante los resuelvan así, de manera sistemática, de manera ordenada. Planteamiento. Se necesita encontrar la velocidad promedio, que equivale al desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido. Solución. El desplazamiento delta X es igual a X2 menos X1. Esto es, en la figura tenemos que se movió de X2, que es 30.5, y X1 igual a 50, ¿no? Este sería X2 y aquí sería X1. Es decir, se movió de derecha a izquierda. Por lo tanto, está en un sentido negativo. Entonces, delta X es igual a 30 menos 50 y necesariamente nos tiene que dar negativo por la manera como está desplazando en la gráfica que tenemos aquí. El tiempo transcurrido o intervalo de tiempo sería delta T es igual a 3.0 segundos. La velocidad promedio es entonces, ¿por qué delta T es 3? Porque el tiempo inicial es 0 y el intervalo fueron 3 segundos. Si el tiempo inicial de T en X1, T1 es igual a 0, T2 es igual a 3. Entonces, delta X sería T2 menos T1 sería 3 menos 0, 3, ¿no? Entonces, sería menos 19.5 entre 3 nos da menos 6.50 metros por segundo, porque estamos hablando de velocidad promedio. Entonces, es consecuente entre lo que vimos en la gráfica, que está moviendo a la izquierda, por ser hacia la izquierda es sentido negativo, y el resultado efectivamente nos da con signo negativo. ¿Dudas, muchachos? No, ¿No? profe. Ok. Pero aquí queda delta T es igual a 3 segundos. Ahora, el desplazamiento y la velocidad promedio son negativos, lo que indica que el corredor se mueve hacia la izquierda a lo largo del eje X, como señalan la flecha en la figura anterior, ¿no? Por tanto, puede decirse que la velocidad promedio del corredor es 6.50 metros por segundo hacia la izquierda. Ejemplo 2. Distancia que recorre un ciclista. ¿Qué tan lejos llega un ciclista en 2.5 horas a lo largo de un camino recto si su velocidad promedio es de 18 kilómetros por hora? Planteamiento. Se proporciona la velocidad promedio, que es de 2.5 horas. Entonces, aquí tenemos la velocidad promedio. Se requiere encontrar la distancia recorrida, así que se resuelve la ecuación. Fíjense,
Esto implica un despeje. La fórmula original es B promedio es igual a delta X sobre delta T. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Se requiere encontrar la distancia recorrida. Entonces, delta X es la incógnita. Tenemos la velocidad promedio y tenemos el tiempo. Aquí está el tiempo. Entonces, despejamos delta X. Si ese está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Entonces, delta X será igual a la velocidad promedio por delta T, como está aquí. Aquí implicó un despeje de la ecuación original. ¿Cómo se soluciona? Pues solamente tenemos que sustituir en la fórmula que ya encontramos al despejar la distancia. Dice, se describe en la ecuación anterior y se obtiene delta X es igual a B por delta T y es 18 kilómetros por hora por 2.5 horas nos da 45 kilómetros. Fíjense cómo la velocidad es metros por segundo y aquí tenemos delta X que nos tiene que dar por ser una distancia de 45 kilómetros. Actividad para ustedes, muchachos. Esta sería la tarea 4, ¿no? Necesitan resolver estos dos. No, son 3 ejercicios. ¿Ok? Muchachos, Sí, profe. muy bien. Voy a checar, muchachos, si en los apuntes que les mandé en el grupo de WhatsApp están estos apuntes porque no los había completado, no los había terminado de elaborar, pero ya los terminé. Entonces voy a checar si está incompleto el apunte, les mando ya el resto de los apuntes y los publico en el grupo de WhatsApp. Yo creo que mañana mismo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, Sí. profe. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta rapidez y velocidad promedio, ¿no? Aceleración, Sí. lo vamos a ver para la siguiente clase y terminamos con vectores y con otros temas. Para ya la próxima semana es la semana 3 y ya nada más nos queda una semana. ¿Ok? Ok, profe. Le Muy acabo bien. de mandar la tarea ahorita a su correo. La ¿Perdón? realicé ahorita. Le acabo de mandar la Ah, primera tarea a su correo. Como no ok. había acabado la clase, pero ahí la hice. Está bien, está bien. Pues ya está, muchachos. Por mi parte es todo. Ya les dejé mucha tarea. Entonces vamos a dejarlo aquí para que ya no lo sature de tantas cosas. Lo vamos a dejar aquí, muchachos, y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Ok. ¿Una duda Sí, finalmente? profe. Profe, yo no apenas vi la clase, la primer clase hace rato. Entonces Sí, ahorita por cuestión de trabajo no me dio la oportunidad de hacer la tarea. ¿Me da chance para un ratito más o para mañana? sí. Nomás me indica, por favor, en el correo, que es la tarea 1, o sea, me las va identificando para no hacerme bolas cuando la revise. Ok, perfecto. ¿Ok? ¿Sí? Ok, gracias. Pues ya está, muchachos. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Ok, Profe, ¿y no hay igual. problema si se le mandó lo hice limpio y los problemas si se lo mandé en foto, no hay problema? ¿O tiene que ser por Word o en PDF grabar, hacer la tarea? No, con foto. Con foto es suficiente. Ok, muchas gracias.
Buenas noches, ¿Ok? profe, gracias. Pues ya está, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, tápense bien porque hace mucho frío. Sí, Hasta la gracias, igual. próxima. Buenas noches.